Tenía una reminiscencia ahora con la gente tan importante y tan valiosa que tengo en el escenario, como cuando era estudiante y me acompañaban mis compañeros y cuando hacía las conferencias de residente con mi maestro allá, mirándome y diciéndome por aquí sí, por aquí no, profesor Otero. Es un orgullo eso y gente tan valiosa, joven como el doctor Gabriel, que admiramos tanto por ese ímpetu y esa energía de generar tanto conocimiento. Bueno, de todos los que están aquí, levantemos la mano los que vemos pólipos gastroduodenales en el consultorio. Listo. Los pólipos gastroduodenales son lesiones luminales que se proyectan encima del plano de la mucosa gástrica o duodenal. Han venido en aumento debido a la cantidad de endoscopias digestivas que hacemos día a día y se encuentra hasta en un 6% de las endoscopias. La mayoría son incidentales, pero un 10% pueden asociarse a sangrado, anemia, obstrucción y como veremos tienen un variable potencial de malignidad. Es por eso que hablaré de pólipos gastroduodenales basados en problemas clínicos, cuándo observar, cuándo entrar en acción. Aquí vemos los tipos de pólipos en las dos columnas, epiteliales, que son los más frecuentes, aquellos de glándulas fúngicas, hiperplásicos, adenomatosos, y los no epiteliares, que son más raros, como el fibroide o de Vanek, el tumor neuroendocrino, y los que no hacen parte, y no hablaré hoy de las lesiones subepiteliales, pero algunas cosas de los amartomas. Este es un trabajo que hicimos en la Clínica Universitaria Colombia de los pólipos gástricos, hicimos un estudio descriptivo de lo que teníamos en 3 años, de 56,000 endoscopias en esos 3 años, y encontramos que correspondía a una prevalencia del 2%, con un promedio de edad de 57 años, de predominio en las mujeres. La mayoría de los pólipos se encontraban en el cuerpo y en el antro gástrico. Vamos a mirar entonces los escenarios problema que les planteo para mirar los tipos de pólipos que encontramos. Este escenario 1 es un hombre de 50 años que venía con síntomas de reflujo y que consumía inhibidores de bomba de protones 5 años atrás. Vemos esta endoscopia que inicia en retrovisión, donde vemos unos pólipos de unas características especiales que todos hemos visto. Son unos pólipos vidriosos, vascularizados, muy típicos que se encuentran principalmente en el cuerpo. Aquí vemos las características muy especiales, alguno que otro, como en este caso, este era un poquito diferente. Por eso escogimos sacar ese. Siempre deben biopsiarse o por lo menos tener una histología cuando los vemos por primera vez. Aquí en este caso escogimos biopsiar uno que era el más grande de todos, que es lo que uno debe hacer, y el que tiene alguna característica diferente. Cuando uno hace la biopsia sale muy fácil con la pinza, pero la recomendación es utilizar asa fría, porque salen de una manera muy sencilla. Este no salió tan fácil y por eso lo hicimos con asa de calor. Y la típica patología de glándulas quísticas dilatadas que nos hacía el diagnóstico de tumor de glándulas fúngicas, que corresponde a la primera causa de pólipos gástricos, más de un 80%. Hay 3 tipos, los esporádicos, los asociados a inhibidores de bomba de protones, ya hay bastantes estudios, sobre todo de casos y controles que muestran esa asociación, y cuando son más de 20 pensar en adenomatosis familiar adenomatosa, polipoide adenomatosa. Realmente el potencial maligno es casi cero, es muy anecdótico, solo hay casos anecdóticos publicados en la patología y se deben resecar cuando son más de 1 centímetro, son ulcerados o son más de 20 y además de buscar pólipos en el colon. En el escenario 2, una mujer de 53 años con epigastralgia, pero había algo llamativo, tenía disfagia intermitente. Ocasionalmente tenía disfagia, además generaba náuseas y vómito y volvía y resolvía por unos días y dentro de los exámenes tenía una anemia de características ferropénicas. Esta es la endoscopia, empezamos en retrovisión, vemos que encontramos unos pólipos de características diferentes, eritematosos, nodulares con erosiones superficiales de una forma diferente y este pólipo entraba y salía del píloro, lo cual generaba estos episodios de vómito y también con un sangrado fácil que generaba la anemia claramente. Por esto, por el tamaño que era más de 15 milímetros y por las características de obstrucción, lo resecamos. Como ven ustedes ahí, con esto la clínica posterior mejoró
y vimos que tenía características de ser un pólipo hiperplásico con todas sus características típicas, y en estos pacientes siempre en este tipo de pólipos debemos buscar entidades premalignas como atrofia y metaplasia, y según sea el protocolo que manejen en sus instituciones debemos hacer biopsias, como en este caso donde encontrábamos atrofia asociada. Esto corresponde al segundo tipo de pólipos, 15%. Yo los llamo y los denominé el pólipo pesadilla, porque muchas veces si no se resecan bien o cuando se resecan sin tener una indicación, vuelven y crecen y vuelven y crecen y vuelven y crecen. Inclusive tenemos anecdóticamente un caso cuando aprendimos mucho, que inclusive la paciente tenía tantos pólipos, hace unos 8 o 10 años, que obstruían, que se le hizo una gastrectomía y el pólipo volvió y nació en la anastomosis, por eso le puse este nombre. Realmente el potencial maligno es bajo, se deben resecar cuando tienen, algunas literaturas hablan de 5, otros de 1 centímetro, y cuando hay, como en nuestro caso, obstrucción o anemia. También se debe erradicar el Helicobacter pylori porque hay estudios que muestran esta asociación, y se debe buscar Olga o Holguín, entidades premalignas. El escenario 3 que les propongo es una mujer de 63 años con epigastralgia y pérdida de peso. Vemos utilizando un equipo con FAIS de un filtro 3, que ya es un pólipo de unas características muy diferentes en el cuerpo, en la curvatura mayor, ya es un pólipo más grande, tiene un aspecto nodular, trilobular en este caso, amorfo, y este paciente ya tiene unas características endoscópicas en el pólipo que lo hace pensar a uno adenomas. En este caso vemos cómo hicimos una resección en el tercio medio del pedículo, lo resecamos y claramente lo llevamos a patología encontrando un pólipo de características adenomatosas, que es el tercer grupo, corresponde a un 1 o 5% de los casos, pero aquí ya tiene un alto potencial maligno y son los precursores de cáncer. Siempre se debe hacer polipectomía, y no solamente polipectomía y resección, sino que además vigilancia a los 6 meses al año, y además también, como en los casos anteriores, debemos buscar el Helicobacter pylori, pero además hacer biopsias de tejidos alrededor buscando entidades premalignas. El siguiente escenario es una mujer de 42 años con epigastralgia persistente y llenura fácil. Hice una endoscopia en la cual encontré este tipo de pólipo, que muchas veces puede parecer una lesión subepitelial, un pólipo levantado con un centro ligeramente deprimido y ulcerado. Inclusive hasta pensé que era una lesión subepitelial como un páncreas ectópico. Fue llevado a endoscopia y hacía parte de la mucosa superficial y tenía contacto con la muscular mucosa. Lo infiltramos, y a pesar de que no levantaba tanto, con una pregunta que me hizo una vez el doctor Otero, pero ¿y que no levantó y lo cortaste? Levantó poco, pero estábamos respaldados por ultrasonido endoscópico, y debido a esto y que ya teníamos esa seguridad, levantó ligeramente, hicimos un corte y una resección de la lesión sin tener ninguna complicación. Y una cosa que vimos era que recuperamos la lesión completamente. Entonces tuvimos un buen material, el cual llevamos a patología para estudio histopatológico, y vimos que tenía abundantes células eosinofílicas inflamatorias y correspondía a un pólipo inflamatorio fibroide o tumor de Vanek, que realmente es un tumor raro, un pólipo muy poco común, mesenquimal, y no tiene ningún potencial maligno, pero debe ser resecado para hacer el diagnóstico diferencial y debe hacerse polipectomía. Generalmente son solitarios y no requieren ningún seguimiento. El escenario 5, un hombre de 55 años con dolor abdominal. Encontré esto, lo que parecía una lesión polipoide, pero una lesión ya más sésil, ulcerada, que tenía unos 12 milímetros, ahí está con un acercamiento, pero no nos gustaba el aspecto con el centro deprimido. Le hicimos un ultrasonido endoscópico que mostraba que había compromiso inclusive hasta la muscular propia y pasaba hasta la serosa, lo cual nos estaba hablando de un pólipo maligno, agresivo. Normalmente lo resecamos, pero en este caso hicimos un par de biopsias por lo que era tan agresivo, pensando que íbamos a hacer un manejo más avanzado, y nos encontramos con un tumor neuroendocrino mal diferenciado, mitosis más de 20%, un Ka67 de más de 20%. Le hicimos gastrina normal, pero además tenía metástasis hepáticas y pulmonares.
Y recordamos que siempre hay que clasificar este tipo de lesiones, que son pólipos, que son más tumorales, en tipos y en grados. Entonces recordemos que hay tipo 1, tipo 2, tipo 3, vemos las prevalencias. Recordemos que los dos primeros, a pesar de que tienen la gastrina elevada, la fisiopatología es completamente diferente. El tipo 3 tiene la gastrina normal, los tamaños son generalmente más grandes el tipo 3, que generalmente es invasor y tiene un pronóstico muy malo como adenocarcinoma. Entonces ya evaluamos nuestro pólipo y ya sabíamos claramente que era un tipo 3 por estas características, pero además en la terminología de grados teníamos el grado 1, grado 2 y grado 3 de la OMS, que ya el grado 3 lo divide en dos. El grado 1 sí era bien diferenciado, igual que el grado 2, y el número de mitosis y el índice de KI 67, y vemos que el nuestro correspondía a una mitosis más de 20, un índice de KI 67 más de 20, pero pobremente diferenciado, lo cual era un grado 3 pobremente diferenciado. Entonces teníamos un pólipo tipo 3, grado 3, este paciente terminó en gastrectomía con quimioterapia en la junta de oncólogos y de gastroenterólogos. En el escenario final que les propongo, una paciente de 52 años que llegó al servicio de urgencias con melenas, hicimos una endoscopia y encontramos esta imagen que ven ustedes ahí, un pólipo que estaba con una implantación en el bulbo duodenal muy grande, muy grande, determinada casi en D3, miren el tamaño del pedículo tan grande que teníamos ahí, y claramente había sido el pólipo que había generado el sangrado. Decidimos hacerle una resección endoscópica con una técnica que habíamos descrito previamente, que les voy a mostrar. Nosotros tenemos ahí el asa de polipectomía, quitamos la parte proximal donde van las manos, entramos a través del canal de trabajo, atrapamos el pólipo y lo llevamos al estómago, salimos con el equipo y dejamos como si fuera una tercera mano que nos ayuda fuera del canal de trabajo para tenerlo dentro del estómago y que no se nos desplace distalmente, y además que fuera fácil de maniobrar. Después entramos un asa a través del canal de trabajo y lo cortamos. Eso es lo que muestro más o menos aquí en este video. En este momento estamos con la primera asa, como ve la gráfica, dibujo, lo toma y lo que hace es traerlo al estómago para facilitar su visualización y para facilitar el manejo. Ahí lo estamos teniendo, lo estamos sacando del bulbo duodenal hacia el estómago. Y una vez lo tenemos en el estómago, como ya habíamos cortado la parte proximal, lo sacamos. Después entramos nuevamente con el equipo y dentro del canal de trabajo ponemos el asa. Y vamos a ver que ya tenemos uno que es el que lo sostiene y el otro que es el que genera el corte. Y de esta manera trabajamos fácilmente o más fácilmente, porque todo puede ser complicado en un momento dado cuando uno está en una unidad endoscópica con diferentes retos. Una vez obtenido, miren que teníamos una lesión muy grande de 8 centímetros que en la histopatología correspondía a una amartoma de glándulas de Brunner benigna. Aquí en Endoscopy, una revista Q1 donde tenemos publicada nuestra técnica, cuando lo hicimos en un episodio previo en una extracción de una lipoma, y utilizamos esa técnica de una tercera mano de una manera muy económica. Los amartomas pues tienen diferentes tamaños, básicamente hacen parte de síndromes, y el manejo es la polipectomía, y en este caso estaba muy clara su indicación por la hemorragia y por seguramente los síntomas que tendría el paciente. Para llevar a casa quiero decirles que los pólipos gastro y de duodeno tienen un amplio espectro, diferente histología y diferente potencial maligno. Todos deben tener una muestra histológica al menos en la endoscopia inicial, o si tenemos dudas. En los pólipos hiperplásicos y adenomatosos deben biopsiarse el tejido delante del cuerpo buscando lesiones premalignas. ¿Cuándo observar? Observar los fúndicos de aspecto fúndico pequeños, escasos, que no tienen síndrome de polipósipo familiar, y los hiperplásicos pequeños que no tienen complicaciones para que no se nos vuelva un pólipo pesadilla. ¿Y cuándo actuar y resecar? Siempre que tengamos fúndicos que ya han tenido displasia previamente, son casos anecdóticos, pero tuvimos uno. Hiperplásicos, como les dije, obstrucción anemia,
adenomatosos siempre y además vigilar. Y los tumores neuroendocrinos deben resecarse, clasificarse el tipo, el grado y la estadificación. Y los amartomas, dependiendo de su tamaño, hay que buscar los síndromes. Muchas gracias por su atención.